Sobre todo también para darle también un poco de descanso a Tadeo, a Telasco, que también vienen cargados de minutos y bueno, ir equiparando. Nada, Leo, la verdad que ahora no lo vi, pero bueno, terminó el partido, mañana veremos cuáles fueron las sensaciones que tuvo. Próxima pregunta, José. Javier, quisiera preguntarte sobre Benja y Fafa. Hoy finalmente se le da la oportunidad. Ambos, bueno, habían tenido algunos minutos anteriormente de titular, pero Benja había manifestado durante la semana el deseo de Sí. jugar. Si nos puedes hablar sobre él, por favor. Bueno, escuché las declaraciones, creo que han sido desafortunadas. Primero porque claramente quizás de alguna u otra manera uno cuando escucha ese tipo de declaraciones pareciera que somos improvisados, es decir, y creo que el tema de meterte en este tema de declarar, hay que tener las herramientas necesarias para declarar. A ver, entiendo que Benja lo que quiso decir es que muchas veces juega en diferentes posiciones. Ahora, cuando juega de local de titular, sabe muy bien en qué posición tiene que jugar porque preparamos los partidos. No es que yo tiro una moneda, me despierto hoy a la mañana y digo, vamos a jugar así o allá. Ahora, lo que sí, en el partido van pasando diferentes situaciones. Y cuando vos entras desde el banco, a veces podés entrar en una posición o podés entrar en otra. Eso depende de lo que está pasando en el partido, a quién estás sustituyendo. eh, y después la realidad, mira, yo entiendo que a él le gusta jugar de mediocampista. A mí también me gustaba jugar de mediocampista. Sin embargo, fui al Barcelona y tuve que jugar de central porque si no, no tenía ninguna chance de jugar. Este es el fútbol profesional. Yo termino decidiendo dónde creo que cada jugador me puede dar lo mejor. Y como siempre digo, las puertas de mi oficina siempre están abiertas por si alguien está molesto o no quiere jugar en esa posición para que me lo venga a decir. Hasta ahora no he escuchado ninguna queja en el cara a cara de que nadie me ha dicho nada. Después, creo que con el correr de los años y cuando él vaya teniendo más recorrido, va a entender el pensamiento de este lado. Fafá, un gran partido, claramente tuvo desequilibrio. Bueno, después lo sacamos porque ya empezábamos a ver que empezaba a sentir un poco de fatiga y porque también necesitábamos quizás encontrar a alguien más entre líneas y preferimos que sea Baltasar el que nos controle un poco, si no el partido se estaba haciendo muy de ida y vuelta y normalmente ese tipo de partido a nosotros no nos conviene. Entonces la idea era que entre Balta para que tengamos más posesión y no ataquemos tan rápido y sea un partido de transiciones. Próxima pregunta, Zafir. Y entonces, Juan. Hey, Mashi, I know you said you're going to check in with how Leo feels after the game tomorrow. Um, how eager was he? How excited was he to want to come back and participate in? Leo, Yeah, Leo. And do you think maybe came back too early or? he want to play every single game. He wanted to play in Orlando also. Was impossible. But it's like this. You have to understand why Leo is Leo. Because always want to be on the pitch. He's happy there. So sometimes we try to explain him, uh, trying to go slowly, but at the end, when he feel good, he knows himself like no one. So at the end, we tried to give him today some minutes to start to find good feeling for the week, for Wednesday, for the next games. Okay. Próxima pregunta, Juan. Y luego Leslie. Hola Javier. Tengo que insistir con un poquito con el tema de Messi, porque ustedes lo van a ver mañana. Mañana es un montón de tiempo para la información. Y vos fuiste futbolista.
y seguramente hay unas sensaciones post partido, tal vez, pregunto, de cómo se sintió él. Nosotros desde arriba lo veíamos mucho tocándose. Bueno, entonces, si bien los estudios o lo que vayan a hacer mañana es para mañana, quiero saber vos cómo lo ves ahora, cuál es tu sensación. Y lo que pasa es que es un jugador extraordinario. Es decir, la realidad es que lo que vos viste, yo también vi, que claramente no estaba 100% cómodo. Ahora, la realidad es que con el correr de los minutos fue soltándose cada vez un poco más. Habrá que ver cómo terminó en cuanto a la fatiga. Él al final lleva 2 semanas de la lesión. Eh, eh, mm, Había sido algo muy, muy chiquito, bueno, que los 3 entrenamientos que tuvimos fueron buenos y bueno, te vuelvo a repetir, lo importante es que terminó el partido, yo lo fui viendo con el correr de los minutos mejor, eh, pero bueno, al final lo que hay que ver es mañana cómo amanece, cómo se va sintiendo y ir día a día. Leslie. Hola, buenas noches. ¿Qué tan importante es la victoria de hoy después de la derrota con Orlando a cara al partido Vital, contra Tigres? vital, vital porque creo que todos fuimos conscientes mm, vuelvo a repetir lo que dije el domingo pasado, ¿no? Digamos, uno claramente eh, podés perder, pero no es la imagen y la forma que queríamos. Queríamos demostrar a nosotros mismos que, bueno, fue un accidente, pero que, bueno, cada vez este tipo de accidentes en este tramo de la temporada pueden pasar menos. Si realmente queremos competir hasta el final, si queremos conseguir cosas importantes, sabemos que mientras más se acerca el final de temporada, los detalles son vitales. ¿Y en qué son los detalles? En que el partido anterior con Orlando al minuto y medio íbamos perdiendo y hoy en los primeros 45 minutos no nos patearon al arco. Entonces es una cuestión de qué es lo que queremos, cómo entramos a jugar el partido, con el tono, con la concentración. Y tenemos que entender que más allá de que estamos en fase regular, nosotros ya nos tenemos que empezar a preparar para lo que viene. Y lo que viene es, cada uno de los partidos que tenemos es una final. Es una final. Porque después, cuando te querés acordar y estás en playoff o estás en fases decisivas, ya si no lo hiciste antes, es muy difícil hacerlo. Nosotros tenemos que generar el hábito de que cada partido, de ahora hasta el final de temporada, nos va la vida ganarlos y si tenemos que perder, que puede pasar, que el rival se tenga que desvivir por ganarnos, pero que no darle y entregarle en bandeja un partido. Últimas 2 preguntas, primero Antonella y luego Fer. Hola Javier, Hola. para Club Miami Teis Sport. Mi pregunta es, debido a la demostración que hizo hoy Jordi Alba, que fue estupenda, quisiera saber si existe alguna posibilidad de adelantarlo en su posicionamiento habitual. Lo que pasa es que tenemos que jugar con 11. A ver, lo expliqué, Pero hoy creo se que lució. ayer lo expliqué, o alguien me lo preguntó ayer, creo que fue ayer, ¿no? En rueda de prensa. No, con Apple, en las charlas que tenemos y me consultaron. Yo creo que Jordi es un jugador que obviamente nadie va a dudar de su calidad, de su jerarquía, pero lo veo mucho mejor llegando que estando. Es decir, es un jugador que si se encuentra en la posición, lo veo más incómodo. ¿Por qué? Porque no es un extremo, un jugador que tenga uno contra uno. Sí, la mayor virtud de Jordi es aparecer en el espacio. Cuando hay un hueco, él sabe encontrar el momento y cómo aparecer. Por eso, normalmente me gusta que ataque los espacios y que venga desde atrás. Hay partidos que lo hemos utilizado porque, claro, tiene jerarquía y puede jugar, inclusive puede jugar como interior. Hoy terminó como volante porque queríamos cerrar el partido, pero a mí donde más me gusta y creo que donde más provecho le podemos sacar es siendo lateral y atacando el espacio. Última pregunta, Fernando Petrocelli.
Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Hoy Telasco jugó como una especie de media punta, porque por fuera estuvieron Fafa y Allende. ¿Cómo lo viste en esa demarcación y dónde te gusta más? Bueno, en ataque la idea era que juegue como un tercer volante, como un interior izquierda. En defensa es verdad que lo subíamos para defender con Luis en un 4-4-2. Pero bueno, él claramente es de los volantes, el juego, digamos, hoy que no estaba Leo, es el jugador que más libertad tiene para moverse, sabe encontrar muy bien el posicionamiento, lo vi muy bien, lo vi muy bien. Nada, salió porque lo teníamos un poco planificado, también pensando no solamente en el partido de hoy, sino en todo lo que se nos viene y tener a todo el mundo más o menos compensado con el tema de los minutos, lo mismo que era hacerlo descansar a Yannick, hacerlo descansar también un poco a Ian, que venía de una lesión larga y había jugado prácticamente partido y medio, entonces es donde tenemos que empezar a compensar porque claramente se viene la etapa final y es donde necesitamos de todos y no nos podemos dar el lujo de no contar, pero en general lo vi muy bien a Tela. Lamentablemente el gol, le anulan el gol por el comienzo de la jugada, que está bien anulado, pero se encontró bien, tuvo eh, muy buenos pasajes y sobre todo después es un chico que tiene una voluntad enorme, ¿no? Para trabajar, para cuando tiene que jugar por fuera, para volver con el lateral, cuando tiene que jugar por dentro, cuando tiene que ir a presionar a los centrales o tiene que volver con un volante. La verdad que tiene un compromiso bárbaro y creo que, bueno, viene demostrando el gran nivel. Nos ha dado una cuota goleadora que sinceramente no esperábamos y lleva 10 goles. El de hoy hubiese sido el número 11 y bueno, es un chico que sabe cuándo pisar el área, así que nada, contento por él. ¿Listo? Gracias, Buenas Mayer. noches.